Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y ahora les traigo un DIY. Sí, tenía un TV Standard muy aburrido, color café, y de verdad que lo quería cambiar. Es algo caro y por eso dije, y está nuevo, entonces no, dije que le iba a hacer algún cambio, pero no lo iba a vender ni nada porque de verdad me gusta mucho. Así que me puse a pensar qué le puedo hacer y le voy a estar mostrando los cambios que le hice. Me ha encantado demasiado, así que si quieren ver, quédense aquí y se los muestro en un segundo, ¿ok? Ah, por cierto, mi outfit es de Shein, sorpresa. No, no es sorpresa, últimamente estoy comprando mucho de ahí, me encanta. Este era un haul que tenía que haber hecho hace muchos días, pero no lo he hecho. Así que ni modo, aquí se los estoy enseñando. Esta hermosa camisa de Butterfly. Miren qué lindo este detalle. Un short mariposas también. Ah, por cierto, mis uñas van con mi outfit del día. Miren. ¿Qué piensan? Oh, me encanta. Ok, a lo que vinimos. Les voy a mostrar lo que vamos a necesitar. Compré esta pistola que les voy a dejar el link de Amazon. Sí, que viene ya con estas gomitas. Así es. Aquí viene. Así luce. Esta es de las más baratas que pueden haber. Si ustedes quieren tener una mejor, pueden comprar y buscar ahí, porque esta sí es de las más simples. Pero ya viene con estas gomitas y ahí les dejo el precio. Y el secreto, compré estos espejos cuadrados, que miren, vienen con esas cositas ahí, pero yo se las voy a arrancar. Son fáciles de arrancar. Solo puedes arrancar con tus manos, con tus dedos. Esta solo le haces así y se viene, ¿ven? Porque para pegarlas no necesitamos estas cabecitas. ¿Ven? Súper fácil, miren. Y así lo hacemos con todo. Y si algunas están muy pegadas, puedes usar un cuchillo o una tijera y solo le haces así. Con cuidado que no haya niños. Y ahí está. Vienen 12 en cada paquete. Vienen de diferentes medidas. Ustedes pueden checar ahí 12 de estas cositas. Así que yo compré un paquete de 12 y solo he necesitado 12. Bueno, compré otro adicional por si acaso. Y lo que van a necesitar es un molde. Yo tengo estos que son de mi mesa del comedor, pero me va a servir súper bien. Y lo que vamos a hacer es ponerlo acá así y luego usar este spray, que es el que más uso. Si ustedes se han fijado, si han visto mi otro DIY, voy a usar este y lo vamos a hacer así, así, y eso es toda la ciencia. Y luego lo quitas y ya queda el estilo en tu espejo. Y yo le voy a dejar el link de uno que compré, que es este, que trae la G, pero este es muy pequeño y yo decidí, porque miren cómo me quedaba, yo decidí comprar estos otros que sí es más grande. Asegúrense que sea más grande para que no les dé problema y ya lo van a poder hacer. Este es como para unos espejos más pequeños, o que ustedes cubran las partes que no se cubren con papel para que no se les manche. Pero está muy lindo también. Ok, a continuación les muestro el proceso.
Ya puse ya conecté esta pistola, como le llaman. Aquí tiene ya un tubito, pero ya le llega hasta como por aquí, así que voy a usar otro tubo para que vean y se lo vamos a poner. Y este empuja el otro por si necesita. Uy, aquí viene saliendo, no sé si miran, pero ahí va saliendo, así que ya está lista, ya está calentando. Oh, por cierto, tiene que estar bien caliente porque si no, en el vidrio se enfría. Cuando esté súper caliente esa pistola, ya pueden pegarle. Miren, por ejemplo, acá ya pegué el uno. Vamos a poner dos a cada lado. Ok, vamos a poner dos a cada lado y en cada puerta van a ir 4, porque así es el estilo que yo le quise dar. So, veamos. Ya lo pinté con el aerosol, miren qué hermoso ha quedado, miren. Y ahora lo que voy a hacer es medir acá, ver cómo lo quiero. Yo creo que lo vamos a poner pegado así. Y se va a ver súper hermoso, ok. Ahora que creo que esto está listo, vamos a ver, poner la pega. Aquí va. Ya puse la pega, como pueden ver, ahí está. Y lo vamos a poner acá, que quede a la misma medida, o tratar por lo menos. Ahí está. Esta es la única pega que, bueno, hay muchas más, pero es la única que pega madera y vidrio, así que es muy buena, miren. Ya quedó, ¿ves? Y eso es todo. Se quedó. Y vamos a hacer lo mismo con lo demás. Oigan, se me andaba buscando el clip de donde había hecho lo de cuando estaba haciendo lo de las puertas, pero creo que si lo perdí o no lo grabé, no sé, pero ni modo. Les voy a mostrar cómo los pegué en las puertas. Si la miran, está aquí. Son 4 piezas acá. No sé si pueden ver los cortes. Este es 1, 2, 3, 4. Y los pegué de la misma manera que el primero. Así que miren qué hermoso ha quedado el mueble. Y el espejo también lo hice como un DIY. El espejo lo hice dorado, así que miren qué lindo ha quedado. Lo hice unos días antes. Y aquí está el resultado final. Picking up the pieces that I lost in the lobby. I put you against the wall, you had us body to body. I can't help the way you make me feel, it's so hard to copy. Let's find common ground, meet me in a lost and found, yeah. Como han visto, me quedó súper lindo. Bueno, eso ha sido todo. Hice lo del espejo también. Y ahora sí, en mi sala ya tengo el estilo doradito que yo tanto quería. Me ha encantado mucho, espero que esa idea les guste a ustedes. Es súper fácil, voy a dejar los links de Amazon y de todo lo que usé ahí, así que para que ustedes también lo puedan comprar. Miren qué hermoso, me he quedado enamoradísima de este estilo. Suscríbanse, se me olvidó decirles, por favor suscríbanse a mi canal, que yo hago DIYs y hago de todo tipo de videos. Gracias por ver este video. Me despido. Bye. Amor, ¿qué le pareció? ¿Cómo me quedó el mueble? ¿Qué piensa? Creo que a veces me sorprendes con las cosas que haces. ¿Verdad que sí? Ay, ¿Y eso que lo hiciste con estas cosas? ¿No tenía fe en mí, sí o no?
¿Ah? Yo dije, ya me arruinó ese mueble. Estaba enojado porque se lo iba a arruinar. ¿Qué piensas? ¿Se lo arruiné? ¿Verdad que no? No. Quedó hermoso. Así que te demostré, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Pueden seguir esa idea. Ok. Está bastante bonita y cuando uno se sienta ahí, no se está viendo las caras en esos espejos, sino que Un balance. se disuelve entre esos dibujitos, así que... Yay. ¿Y usted qué piensa? ¿Ah? ¿Qué piensa? Si le gustó. Turning in the dark Mira, nights. I hit the strip and spinning while I'm bye. having hard times. I reminiscing, had me looking through the archives. I seen a picture of you looking like the star shines. And you're bright, 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 bright. Like the lights on a fight night, night. Love hit me like a Mike. You know I'ma get it